Hola, siempre hablo de filosofía u otras cosas, pero este es uno de esos videos. Es que luego en recomendados me aparecen videos del estilo soy feo y no tengo amigos y tengo 28 años y sale una persona que a mi parecer no está fea, pero que bueno, dice que está fea y no tiene amigos y tiene 28 años. O luego videos del estilo estudié matemáticas, trabajo en una panadería. También tengo 28 años. Como que eso de 28, no sé. Y, y luego hay videos del estilo, si necesitas escuchar esto, ve este video. Y luego son videos muy wholesome, pero a veces también son videos como, no sé, como sal de ahí, de ese ambiente y cosas así. Y he notado que la gente no sabe lo que es la responsabilidad efectiva y o sea, sinceramente creo que está bien adoptar responsabilidades que no te corresponden en el sentido no de cargar con mierda a otra gente. Pero sí, si nadie lo está haciendo y si crees que es necesario hacer algo al respecto, y creo que hacer un video de este estilo que puede o no ver gente, incluso fuera de mi círculo, no está mal. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? La responsabilidad afectiva es un término que se inventaron los psicólogos y sobre todo posmodernistas actuales que creen y lo estoy diciendo en el sentido petersoniano estúpido del estilo, es que los posmodernos. Pero de verdad es un término muy posmoderno donde se supone que porque te relacionas con alguien de cualquier forma, digamos amistosa o amorosa de alguna forma, hay una responsabilidad del estilo, hay como una expectativa que a lo mejor te generé y entonces voy a actuar en base a eso, que implica que si yo ya no quiero, te tengo que decir en explícito o hacerte saber de alguna forma. Pero precisamente el término responsabilidad afectiva me da mucho, me da cringe y me da desconfianza porque hay relaciones que no son explícitas. Sobre todo mucho del ligue no es explícito. Y entonces, o sea, depende del ligue, pero muchas veces no lo es. Y entonces es muy difícil saber cómo decir esto, cómo hacerle saber a la otra persona que después de todo no hay nada, o así. Entonces es muy difícil eso de responsabilidad afectiva porque engloba demasiadas cosas, sobre todo la comunicación es demasiado rara. O sea, puede sonar autista, pero de verdad hay libros que explican por qué la comunicación, por ejemplo, de Paul Václavic, él mismo enuncia, la comunicación es imposible, refiriéndose precisamente a lo difícil que es comunicar no solo lo que quieres con exactitud y precisión, porque de verdad, ¿qué palabras eliges para decir algo tan abstracto, incluso como lo que sientes, ¿no? Y en general es muy difícil dar instrucciones claras. O sea, lee un instructivo que debería ser muy específico, no lo entiendes a veces. Entonces, decir que hay una forma de ser responsable en tu comunicación y que la otra persona lo va a entender, no sé, no me queda muy claro, probablemente no sea así. Entonces el término me parece, desde un punto de vista filosófico, me parece estúpido, ¿no? Pero desgraciadamente me parece necesario. Y es verdad que a veces se pueden decir las cosas en claro. Eh, por complicado que sea, se puede hacer el intento y se puede hacer como la forma. O sea, la forma y el contenido es quizá algo muy opuesto. Pero es verdad que cuando tú dices en explícito algo sin metáforas, sin nada, mm, a lo mejor no queda claro, pero ya lo dijiste. Entonces, eh, voy a poner un ejemplo. O sea, ser responsable efectivamente, en un ejemplo muy, muy práctico, sería, por ejemplo, o sea, yo voy a salir con un amigo, ¿no? Y acordamos ir a tal cosa tal día, pero descubro que no quiero ir. Y entonces le digo en explícito, no voy a poder ir. O sea, incluso puedo decir no voy a poder ir en lugar de no voy a querer ir, pero lo digo para que sepa que no voy a ir. Porque de lo contrario lo que pasa es que él va a ir y me va a esperar ahí a tal hora y yo no voy a estar y no voy a llegar. Incluso puede que no le diga nada y que se quede esperando incluso una hora o dos porque a lo mejor piensa es que esta persona es muy amiga mía, etcétera. Creo que así se puede resumir muy bien lo que es la responsabilidad afectiva. Hacerle saber con palabras, idealmente con palabras, en explícito idealmente a la otra persona que no se va a hacer. Y ni siquiera importa mucho cómo se lo digas. O sea, ni siquiera importa del todo que le digas una medio mentira. Porque incluso muchos planes pues se cancelan con medio mentiras. Que al final terminan siendo verdad porque decir no puedo
A veces es un entre no quiero y a veces es un de verdad ese día no tenía mucho tiempo. Nunca es muy claro, insisto, la comunicación nunca es muy clara, pero aquí el punto es que no hay excusa para no ser responsable efectivamente. Em, por otra parte, hay relaciones que son muy nuevas. Entonces, es verdad que si quedas con alguien, ¿no? De que, en plan, nos vamos a ver tal día. Pero no se conocen bien de nada. En plan, a lo mejor se vieron 2 veces en un pasillo. No entiendo por qué tendrías que ser muy responsable, ¿no? O a lo mejor tuviste una cita y luego quedan de verse otra vez, pero no concretan nada. O sea, no dicen tal día, tal hora. A lo mejor no es tan importante seguir escribiendo, etcétera, ¿no? Pero ya cuando se dicen cosas como que muy profundas del estilo, no, es que yo busco tal cosa y es que, no sé, tú eres la única persona que, o, ¿sabes? Eso puede pasar en una primera cita, o sea, puede pasar, o puede pasar en una segunda, en una tercera, ¿no? Pero cuando ya hay como cosas donde hay realmente, no me gusta el término inversión emocional porque suena, ni siquiera es real, o sea, no se invierte, no es dinero, pero es verdad que bueno, cuando te abres con una persona y la otra persona se abre contigo, ya hay un camino que ya supone una responsabilidad afectiva y entonces ya tiene sentido hablarlo, ¿no? Entonces, he tenido muchas desventuras con ese aspecto de la responsabilidad afectiva. Pasa muchas veces que yo soy el responsable y a veces también he sido irresponsable, por supuesto, pero creo que es un problema real, actual. O sea, mucha gente es muy superficial y quedan de hacer cosas que al final no terminan pasando, pero no te explican por qué. Y luego pasa que generas mucho miedo al rechazo, por ejemplo. Y en plan, por proyección que sea, o sea, también conozco muchas personas a mi alrededor que me importan, que también tienen mucho miedo al rechazo porque les han pasado cosas parecidas. Y no tiene ningún sentido, porque en una época donde está bien hablar de la salud mental y esas cosas que son mamadas probablemente, pero que funcionan, ¿por qué no se dicen las cosas, no? Entonces, muchas veces pasa entre amigos que se van separando poco a poco y ya no son amigos. Pero no se lo dicen, como que se ven cada vez menos y como que cada vez hay menos comunicación. Pero es verdad que también hay amigos que no se hablan durante años y siguen siendo amigos. Un saludo a Luis, por cierto. En plan, de verdad me ha pasado que yo no hablo mucho. Es que yo luego no contesto. O sea, un saludo a Nasu también porque no le contesto luego. Y em, pero es normal, es esperable, depende de la relación que lleves con la persona. Pero me ha pasado también que hay amigos con los que me voy distanciando cada vez más y teníamos como cosas juntas. No sé, hacíamos un manga juntos. Alguna vez tuve un amigo con el que quería hacer un manga y como que aunque no estén hablando mucho tiempo, como que está sobreentendido que en teoría van a hacer esta cosa todavía juntos porque a veces lo mencionan o se etiquetan en cosas o pasan como medio cosillas. Y luego a la mera hora resulta que no va a pasar nada. Pero como que el desencuentro es muy desamoroso. Como que en lugar de decirse a lo mejor, mira, es que ya no me gusta estar como contigo tal cual. O por feo que suene, ¿no? Prefiero que se diga eso a que no se diga y que no se sepa. O ya no me gusta, o sea, íbamos a hacer un manga, pero mejor no lo vamos a hacer porque en realidad no es mi sueño. A lo mejor parece muy sincero, pero incluso decirle, mira, por el momento no lo quiero hacer. Eso ya valdría, ¿no? Sería suficiente. Pero luego pasa que tal cual solo te bloquean, por ejemplo. O simplemente en algún momento como que concuerdan en salir y nunca vuelven a salir. Y es muy feo. Es muy feo porque deja tú lo ético del asunto. Yo soy responsable porque considero que alguien tiene que serlo. Usualmente nadie lo es. Pero además, y eso no me hace superior, simplemente me hace responsable. Algo que debería ser mínimamente lo que todo el mundo debería hacer, pero bueno. Pero además, fuera de la dimensión ética del asunto, creo que es que si pasaste mucho tiempo con alguien y estabas muy a gusto con ese alguien, ¿por qué no le dices al final, si ya no va a haber nada, por qué no le dices no va a haber nada? Pasa también muchas veces con el ligue. Muchas veces se genera una expectativa por parte de las dos personas. Uno pensaría que solo es por parte de una, ¿no? O sea, está el mito de que el hombre y la mujer es la que parece que le da entrada al hombre y el hombre se lo cree y etcétera. Pero no es cierto, o sea, hay expectativas de los dos lados frecuentemente y la verdad es que yo creo que dos personas que son adultas normalmente saben cuando se está hablando en idioma ligue y cuando no. Y es muy ambiguo luego, sí,
pero hay como que cosas que no le dices a personas que solo son tus amigos. Creo que así se puede diferenciar el ligue de lo que no es el ligue cuando hay unas confianzas que luego no hay. La verdad es que en facts, o sea, en materialismo, digamos, una relación que es relación de noviazgo, etcétera, comparada a una relación de amistad, se parecen en casi todo. Es asombroso. La primera vez que tuve novia me di cuenta de que me sentía muy raro porque pensaba que iba a ser diferente a tener una amiga, pero es muy parecido, solo que hay mucha más intimidad. Y también depende, porque también hay personas asexuales, etcétera, pero pues es que es mucho, mucho como de lo mismo. Y es mucho más íntimo y es mucho más, construyes mucho más, sí, es mucho más nuclear y dices cosas que no dirías normalmente, pero es algo que también podrías tener con un amigo con el que, vamos a decirlo así, no coges. E incluso eso está medio difuminado porque pues hay coge amigos, ¿no? Pero aquí el punto es, y tal vez es muy moderno esto, ¿no? Pero aquí el punto es que al final las personas saben en lo que están, o sea, dos personas que son amigas normalmente saben que son amigos y las que están ligando normalmente también saben que están ligando. Entonces se sabe que hay una expectativa y precisamente ocurre que muchas veces, bueno, yo creo que cuando alguien te da entrada es porque quería algo. Eso de quería tu atención no es solo tu atención, porque decir quería tu atención es como decir que hablaba contigo por lástima. Cuando eso no aplica porque bueno, está estudiado que las personas no actúan por lástima. O sea, si actuaran por lástima, campañas como cualquier campaña que tenga que ver con donaciones a personas en situaciones de riesgo, tendría éxito, pero no tienen éxito. O sea, incluso suelen ser tan poco exitosas que más bien son fraudes. O sea, la gente no dona por lástima. Y eso creo que es una buena medida para decir psicológicamente que la gente no hace cosas por lástima. Normalmente no. Y luego también, pues es que hay cosas que deberían moverse por lástima o por moral, vamos a decirlo así, que se relaciona mucho más con la autoculpa y la lástima. Es algo muy occidental, ¿no? Pero estas cosas del estilo, el ecologismo y esas cosas, deberían ser populares porque en teoría nos competen a todos. Y sobre todo porque nos debería dar lástima hacerle lo que le estamos haciendo al planeta según lo que le hacemos al planeta, según los ecologistas, que no estoy tan de acuerdo, pero digamos, o sea, tienen un punto, ¿no? Están exagerados y son politizados, pero tienen un punto. Y si no les hacemos caso, también estamos jodidos. Eh, o no, pero creo que sería mejor idea hacerles caso, ese es el punto. Igual, es un tema muy, muy loco eso del ecologismo, pero creo que si no les hacemos caso, también estamos siendo idiotas. Al menos si no los escuchamos, estamos siendo idiotas. Pero aquí el punto es que la gente normalmente no escucha, o sea, tal vez escuchan en el sentido de que repiten el mismo discurso y todo, pero al final no compran cosas ecológicas. Es como cosa de mi generación y generaciones posteriores, eso de ya no vamos a usar popotes y cosas así, pero si te fijas son pendejadas, o sea, eso no salva a nadie, son cosas que no son sistémicas, no son soluciones reales y muchas veces no te cuestan lo suficiente como para considerarlas un sacrificio. Entonces, comprar vasos ecológicos no es realmente un sacrificio y muchos productos que deberían vender mucho porque son precisamente una solución real ecológica, no venden. Entonces, y de hecho justo en clases de marketing me han dicho varias veces, porque intenté hacer productos así, como ejercicio, me decían, lo verde no vende. Y es verdad, o sea, la lástima no vende. La gente no compra productos pensando en, esto me va a hacer mejor persona o voy a hacer esto. No, la gente compra productos porque quiere obtener algo. Eso es todo. Generalmente es así. Entonces, no hay persona que salga contigo por lástima. Hay persona que sale contigo porque a lo mejor se siente mejor consigo misma después. Pero eso no es lástima. Y aún así, algo hay que disfruta la persona de estar contigo, aunque parezca que es por lástima. O sea, hay relaciones como que muy, muy unilaterales, donde hay personas que están muy socialmente inadaptadas, que hablan con gente mucho más socialmente adaptadas. Y uno pensaría, la persona adaptada está con la inadaptada por lástima. Pero no realmente porque, bueno, ocurre que probablemente algo te guste de la otra persona. O sea, algo te haga clic. Aunque no sean relaciones muy estables y no sean como muy... Algo sucede ahí, ¿no? Entonces, muchas relaciones de ligue, por muy superficiales que parezcan y por muy que sean como de, no, es que nada más le di atención, o ella nada más me daba atención, o él solo me daba atención, no es tan así. O sea, muchas veces hay algo que hace que la otra persona esté ahí. O sea, pregúntate qué tan probable es que alguien haga algo en su vida diaria. O sea, pon por ejemplo a cualquier adolescente o adulto joven que tiene tiempo libre. ¿Qué hacen? Están en su cama todo el tiempo.
ven memes, no hacen más cosas normalmente. Depende del adulto y del adolescente joven, pero muchas veces es eso. O sea, no sé si por estadística, no sé una estadística real de eso, pero pues yo conozco muchísima gente que es así. Y creo que es incluso un arquetipo del adulto joven o del adolescente. Cuando tienen tiempo libre no hacen nada. Eh, entonces, yo creo que es muy difícil que alguien, digamos, levante el trasero y haga algo, ¿no? Entonces es muy difícil que estén como relacionándose contigo, aunque sea un poquito, porque la gente no hace eso. O sea, de verdad, o sea, si alguien habla contigo es por alguna razón, ¿no? No digo que seas como que la persona que más les haya gustado en su vida ni nada, pero no se puede nulificar, no puedes decir esto no pasó. Y ahí hay una responsabilidad efectiva, sobre todo cuando hay un trato continuo, etcétera. Y luego hay muchas barreras, ¿no? O sea, uno pensaría que, que importa hasta que haya, por ejemplo, un encuentro sexual. Pero ¿cómo sabes que importa hasta que haya un encuentro sexual? O sea, todo el mundo tiene como categorías de valores, ¿no? O sea, todo el mundo valora más ciertas cosas que ciertas otras cosas. Hay una jerarquía implícita en el sistema de valores de cada persona. Entonces, mm, digamos, a una persona le importa más el sexo que a otra. Entonces, ¿qué te hace pensar? ¿Que solo porque no hubo un encuentro sexual no significó nada? ¿Sabes? O sea, ¿cómo sabes, no? Tal vez para ti no, pero ¿cómo sabes? Ese es el punto, ¿no? Y entonces hay otras barreras como la sexualidad también. La sexualidad no, la virtualidad se parecen, ¿no? Es que leí un libro de psicoanálisis recientemente y el psicoanálisis es muy sexual, pero hablaba de la virtualidad y justamente la virtualidad es, entre otras cosas, pues la posibilidad de hablar con alguien por mensaje, ¿no? Y hablaba de cómo somos muy diferentes a veces por mensaje que por vida real. Y sin embargo el mensaje emula muchas cosas de la vida real, donde hay incluso sexting, ¿no? Y el sexting puede ser más intenso por mensaje que por vida real. O sea, depende de la persona y cosas así. Pero hay muchas personas que dicen, por ejemplo, que prefieren la masturbación que el sexo. Y en la masturbación suele haber un intermedio virtual, donde uno ve cosas, ¿no? Por ejemplo. En fin, por ridículo que esto suene, aquí el punto es que parece que hay unas cosas que distancian de las personas y que cuando alguien está ligando o hablando con personas por digital es irrelevante porque deberían estar en físico, pero no es tan irrelevante porque muchas personas así se conocen incluso a día de hoy, o sea, por digital. Muchas hablan mucho más por digital que en persona porque luego no hay mucho tiempo para verse. Por algo existen las llamadas. La pandemia creo que nos enseñó que fue muy importante hacer videollamadas. Eh, no estoy diciendo o sea, yo personalmente considero que es mucho más importante verse, pero es verdad que luego uno habla mucho por digital y luego uno se excusa en decir, es que no tengo yo que decirle nada a esta persona porque pues, fue puramente digital y cosas, pero en fin, si hablaste mucho con ella, no sé. Conozco gente que se conoció en un sitio en digital y luego decidieron casarse, o sea, yo conozco gente. En fin, ¿no? Mi mejor amigo de la infancia, precisamente, a ver, o sea, se me hizo ridículo, pero recuerdo que conoció a alguien por internet que vivía en Moroleón o algo así. Y nosotros vivimos en otro lado, ¿no? Pero eran novios y duraron como años novios. Y se compraban cosas y se las mandaban por correo y un día se conocieron, una cosa así. Y creo que actualmente son novios. O sea, es una cosa rarísima. En fin, pero ocurre. Y creo que esto también amerita responsabilidad efectiva. Entonces, ¿cómo se usa realmente la responsabilidad efectiva? Creo que decirte como en manual qué es lo que tienes que hacer no tiene mucho sentido porque depende mucho de la relación y de las personas y de cómo te comportes tú. Pero esencialmente, si notas que hay algo, no solo tiene que ser romántico, pero notas que hay una relación importante, al menos para la otra persona, creo que tiene sentido decirle, mira, es que esto no se va a poder, porque no quiero, o porque no se puede, o etcétera. Pero como que decirlo, ¿no? Mm, no sé, hay cosas que la gente interpreta como señales obvias de que no va a pasar nada. Como ya no voy a mandar mensaje, o ya no lo voy a ver, o... Pero luego hay cosas tan raras como... Antes le prestaba cosas, libros, por ejemplo, ahora ya no. Eh, no sé, no me parece buena idea. O sea, creo que alguien debería decirlo como más en explícito. Y si fuera con símbolos, si hay un símbolo, imaginemos que hay gente que dice, no sé, imagínate que tienes el chiste con la persona de que dices merequetengue todo el tiempo.
Y con merequetengue te refieres a nos vamos a ver hoy, por ejemplo. Entonces, si le preguntas a la persona, hoy va a haber merequetengue, entiende que a lo mejor se refiere a que van a ir de fiesta, yo qué sé. Bueno, en fin, ¿no? Un código para preguntar, ya no estamos bien, podría llegar a ser incluso, mm, ya no va a haber merequetengue. Y suena ridículo, pero hay muchas formas diferentes de ser responsable efectivamente, ¿no? Lo que yo veo muy seguido es que me ha pasado a mí también, o sea, personalmente me pasa, es que tú quieres hablarlo con la otra persona y le preguntas, bueno, entonces ya no va a haber nada, o ya nos vamos a ver, o cómo está. Y te responden cualquier pendejada, pero no te responden eso. Y probablemente es porque son personas que te quieren en su vida, pero a la vez no. Personas cuánticas les llamo yo. Pero es gente en el fondo muy responsable y muy asquerosa, la verdad. Eh, que no es que quieran solo tu atención, pero quieren... Pues es que algo ganan de hablar contigo, pero digamos, te quieren en segundo plano nada más. O te pueden querer en primer plano, pero a veces. Y tú a lo mejor quieres más. Y digo, esto puede sonar muy a ligue, pero también puede sonar, o sea, también puede ser de amistad o puede ser de otras cosas, ¿no? O sea, puede ser incluso laboralmente, en plan, que te hacen pensar que te van a subir de puesto, o que te van a dar un trabajo más importante, o etcétera. Y luego tú estás como muy puesto para eso y al final no pasa eso. Y luego como que pasa un tiempo y te vuelven como a incitar es que si le echas más ganas, tal vez te subo. Y luego no pasa. Y luego te desanimas otra vez y cuando te ven todavía desanimado te dicen, no, es que mira, si lo hubieras hecho de tal forma, a lo mejor esta vez sí sucede. Pero el punto es que nunca va a suceder. Entonces, precisamente la función de este video es como que hablar de lo que yo pienso que podría servir para ser responsable efectivamente y a veces toca ser responsable efectivamente. Bueno, en realidad normalmente toca ser responsable efectivamente cuando la otra persona no lo es. Porque si no te jodes. Y a la otra persona también la jodes en realidad porque pues a ninguno le beneficia estar en una relación donde hay puras medias tintas. Sobre todo no cuando se considera una relación importante en la categoría de relaciones, ¿no? En tu jerarquización de relaciones que tienes en tu vida. Si una relación es importante, lo suficientemente importante, pues no tiene sentido. ¿Sabes? No tiene sentido que no se explique, que no haya nada. Entonces, a veces toca irse simplemente sin dar explicación. Pero creo que incluso exigir una explicación es lo mínimo. Y etcétera. Entonces, como que este es mi video sobre lo que creo que es la responsabilidad afectiva. Creo que jode mucho, creo que da muchos problemas de autoestima cuando no se usa. Creo que mucha gente joven, lo peor del caso es que creo que la gente joven sabe usar la responsabilidad afectiva, solo que se hacen güeyes. Y se hacen güeyes porque creen que está bien, pero no tiene ningún sentido porque terminas jodido tú también. O sea, hay veces donde lo amerita, hay veces donde te hacen bullying o así. Tiene sentido no hablar las cosas. Hay veces donde no conoces bien a la persona y si no te gustó estar con esta persona en un primer momento tiene sentido incluso pues el ghosteo y así, pero pues es que cuando hay algo que sí se considera útil, importante, bonito, etcétera, ¿por qué no se dice nada, no? Y creo que en parte es, en teoría, el miedo a hablarlo, pero otra gran parte, y creo que es la que más importa, es que la gente es egoísta. La gente... Es que no hay otra, o sea, la gente es mierda y se sienten... En plan, hay una medida para saber qué tan responsables son las personas en un país en base a qué tan probable es que vuelvan a poner los carritos en su lugar después de que van de compras. En México al menos casi nadie hace eso. Sobre todo porque están personas ahí que hacen la función de que vuelven a colocar el carrito en el lugar donde lo tomaste, pero a veces no hay guardias y aún así no ponen los carritos en su lugar. Y en fin, es una medida tal vez arbitraria, pero es una actividad donde no te está viendo casi nadie y donde tú sabes que puedes generar caos si no colocas el carrito en un lugar decente o idealmente lo colocas en el lugar donde correspondía inicialmente.
pero aún así no lo haces. Entonces se me hace una medida confiable para decir, esta persona es responsable. Yo diría que alguien que, si quieres saber si alguien realmente tiene tal conducta, testéalo en un contexto donde la persona no sepa que lo estás testeando. Entonces, si quieres saber si alguien, por ejemplo, es gruñón o iracundo, no sé, trata de notar que tanto está enojado en situaciones que tal vez no tienen que ver con enojo. Y bueno, si está muy enojado todo el tiempo, te darás cuenta de que sí, es iracundo, etcétera. Son tus propias conclusiones, no es un test científico, pero es un test confiable, ¿no? Para saber eso. Pero bueno, en fin. En este caso, lo de los carritos creo que compete porque hay países donde la gente es más responsable, que suelen ser países europeos. Hay razones materiales para ello, probablemente tienen más tiempo libre y son una socialdemocracia, esas cosas, pero hay más responsabilidad y en fin, lo que quiero decir con todo esto es que la mayoría de la gente no es responsable y mi punto no es que en Europa sean necesariamente más responsables, pero que digamos, deberías estar preparado para estar en un mundo donde la gente no regresa los carritos a su lugar. Eh, o en un mundo donde la gente tira basura nomás porque sí, o etcétera. Y lo mejor que puedes hacer es exigir responsabilidad efectiva y si no la hay, irte. La verdad es que idealmente explicas por qué y te vas. Pero también no creo que no está de más hacerlo nada más, porque a veces se lo merecen. Y pues ya.